Hola a todos y bienvenidos al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para realizar un unboxing de una de las novedades que Devir nos trae en este mes de febrero. Llegada inminente de Kutná Hora. Cuando publiquemos este vídeo, faltarán muy poquitos días para que llegue a tiendas. Nosotros hemos recibido esta copia y la vamos a abrir con todos vosotros. Vamos a realizar con este juego dos vídeos: el presente unboxing breve, viendo todos los elementos y comentando alguna cosa, algún detalle del juego interesante, y posteriormente, de forma muy breve también, publicaremos el vídeo de cómo se juega a este Kutná Hora. Así que, cúter en ristre, y vamos a proceder a ver todos los componentes con todos vosotros directamente en el canal. De 2 a 4 jugadores a partir de 13 años y de unos 30 minutos por jugador. Editorial original CGE Czech Games. Editorial española Devir. Si decimos que los juegos de mesa son cultura, aquí tenemos un claro exponente, un claro referente para esa calificación de juegos de mesa como cultura. Kutná Hora es una ciudad real, una ciudad que existe, una ciudad cercana a Praga, una ciudad que efectivamente tuvo minas de plata, una ciudad que más o menos a partir del siglo XIV tuvo ese apogeo de la mano de esas minas de plata, un crecimiento de la ciudad que ensombrecía la propia Praga. Además, tendría la Catedral de Santa Bárbara, catedral que creo que nunca llegó a ser como tal catedral, y que además tardó muchos siglos en construirse, pero todo lo que hace referencia a la historia que hay detrás del juego es la propia historia de una ciudad que existe y que es muy visitada porque tiene muchas cosas curiosas. Y además es una ciudad que es patrimonio histórico de la humanidad. Se habló mucho de este juego en la última feria de Essen, y bueno, aquí tenemos, se agradecen estas bolsitas zip para guardar todas las cosas, y aquí tenemos las hojas de referencia para cada uno de los 4 jugadores. Es un juego, además, a lo mejor aquí veis pues en cada una de las hojas de referencia, y decir, bueno, pues hay muchos iconos, ¿no? Es un juego que tiene, cuando lo vimos nosotros ahora, en el momento de publicar el vídeo, tiene en la BGG un nivel de dureza de 3,30, 3,30 y poco sobre 5. El manual en español ya se puede descargar en la página de la BGG, en los ficheros descargables se puede descargar el manual en español. Nosotros vimos el manual antes de recibir la copia del juego, y la verdad es que es un juego más sencillo de lo que la BGG pone. En nuestra opinión, no pensamos que es un juego para tener un valor superior al 3 de peso en la BGG. Me vais a permitir que lea este encabezado, esta introducción del reglamento, donde dice que se ha descubierto plata en una colina de la región de Bohemia. Los mineros acuden en masa al lugar, convirtiendo un apacible valle checo en una próspera ciudad del siglo XIV. Los jugadores llevan a familias acaudaladas, cada una de ellas con influencia en diversos gremios. Utilizan sus riquezas para ampliar las minas y construir la ciudad de Kutná Hora. La economía cambia a medida que crece la ciudad a partir de las decisiones que toman los jugadores. Para ganar, los jugadores tendrán que adaptarse a las fluctuaciones de los precios y estar muy atentos a las nuevas oportunidades. Con esta descripción inicial, el juego la verdad es que parece bastante interesante. Y vais a ver ahora lo que os decía también sobre la dificultad del juego. Fijaros, los componentes, que no son pocos, son bastantes componentes que aporta el juego. Y además trae una gran cantidad de componentes en madera en donde se utilizan materiales reciclados. Tenemos también, bueno, los expositores para el tema económico, las cartas de población y del mineral, los tableros individuales de jugadores que nos recuerdan a otro juego de CGE, que era el Starship Captains, donde los tableros individuales, que eran las naves espaciales, también se plegaban, se utilizaban estos pequeños adhesivos, porque van a ser tableros de doble nivel. Ya veis aquí la preparación de la partida, con todos los elementos, la preparación del jugador, preparaciones iniciales antes de empezar la partida, nos habla sobre las cartas de evento, porque hay una pequeña diferencia entre jugar a 2 jugadores o jugar a 3 y 4 jugadores. El tablero es de doble cara y a 2 jugadores es obligatorio utilizar las cartas de evento.
y para 3 y 4 jugadores es opcional, no es obligatorio utilizarlas, se pueden utilizar. El uso de estas cartas de evento para 2 jugadores lo que hace es suplir la ausencia de otros jugadores y actuar sobre los elementos económicos y de variabilidad del juego, tratando de traer a partidas de 2 jugadores esa frecuencia en esos cambios que ocurrirían en partidas de 3 y 4 jugadores. No tiene otro misterio, es adaptarlo. El resto del juego funciona de la misma manera y en el desarrollo del mismo, a la hora de realizar vuestras acciones, no vais a ver ninguna diferencia entre jugar a 2 jugadores o jugar a 3 y 4. El tablero va a tener menos espacios, va a ser más pequeño, porque va a haber menos despliegue de elementos por parte de los jugadores y solamente las cartas de evento, pero que tampoco suponen una manera diferente de jugar en el fondo del juego. Aquí veis pues cómo se montan esos dispensadores de las cartas de población y de mineral y cómo hay los elementos para los 5 elementos que varían. Lo que pasa es que este es doble, el del mineral y el de la plata utilizan una misma tablilla, y después estaría el de la madera, el de la comida, el de la cerveza y el de los permisos. Bueno, y aquí tendríamos cómo se juega en una idea general muy sencilla, es decir, hasta aquí hemos visto toda la explicación de los componentes del juego y la preparación. Aquí una idea muy general de cómo se juega, porque vamos a jugar a través de las acciones que tienen las cartas que vamos a tener en nuestra mano y cómo se puntúa. Pero eso también es una orientación inicial. ¿Dónde empieza el reglamento? Aquí empieza el reglamento. Y fijaros, una página de reglamento para una de las acciones, segunda página de reglamento, otras 2 acciones, tercera página, que es una única acción, estas 2 páginas, tercera y cuarta. Seguimos avanzando. Quinta página con las últimas acciones y después ya son ajustes y puntuaciones de final de ronda y de final de partida. Por tanto, la explicación de cómo tenemos que aprender a jugar estaría aquí, 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 aquí y aquí. Ya veis que no es muy complicado. Pero ¿qué ocurre en todo este tipo de juegos? Pues que, bueno, aparte nos aportan apuntes históricos sobre la ciudad, sobre los gremios, sobre la realidad de aquellos siglos, incluso alguna nota histórica de evolución a lo largo del tiempo, un recordatorio de reglas, algún recordatorio de efectos, algún recordatorio sobre la iglesia catedral de Santa Bárbara, y después acordaros que contamos con las hojas de ayuda para los jugadores. Pero como os decía, no es que el manual sea muy largo y tenga una gran densidad de reglas. Las reglas son muy concretas, son muy directas, el manual está muy bien explicado, se entiende todo perfectamente desde la primera lectura, no hay problema ninguno. Como sí que hay varias cosas que gestionar y maximizar la puntuación depende de que tengamos claro las diferentes acciones, bueno, pues por eso quizá no sea un juego familiar, pero tampoco es un euro duro, es un euro medio. Ya digo que en mi opinión cualquier puntuación de peso en la BGG por encima de 3 me parece excesiva. Seguimos con componentes del juego. Aquí estarían las losetas de edificios, y en este caso estaríamos con los edificios públicos, donde vienen representados los patricios. Aquí va a venir el coste del edificio, el coste que va a acarrear reservar un terreno alrededor, efectos que puede tener los edificios públicos para el jugador que los juega en ese momento, la colocación de un patricio, etc. Y una vez que los edificios se colocan y se ponen en marcha sus efectos, se voltean sobre el tablero y la verdad es que van conformando un tablero muy bonito con los edificios. Aquí lo que vemos son las losetas de la Catedral de Santa Bárbara. Inicialmente estarán colocados de esta forma y se irán volteando con efectos del juego. Algunas acciones del juego permitirán beneficiarnos de estos efectos y otras no. Se irá dando la vuelta a la catedral y, bueno, el que consigue darle la vuelta en una de las acciones que permite darle la vuelta se beneficia de las cosas que hay aquí, y luego la voltea siempre de abajo a arriba, porque no se construye nada desde el tejado. Y hay otra acción que simplemente activa el movimiento del marcador de impuestos, pero nadie se beneficia de los efectos, igualmente se le da la vuelta. Pero todo esto ya lo explicaremos tranquilamente en el tutorial. Ya veis algunas de las monedas de valor 5. E igual que teníamos edificios públicos, vamos a tener edificios de gremios. Aquí ya vienen identificados por los colores de los diferentes gremios. Aquí tenemos otra tanda, otro troquel
de losetas, ya veis, hay diferentes colores porque hay varios gremios en el juego. Igualmente, aquí la loseta va a aportar va a tener su coste, va a tener el gremio, solo vamos a poder construir edificios de los gremios que tengamos en nuestro tablero, porque cada jugador solo va a poder construir edificios de 3 gremios diferentes, por tanto va a haber una asimetría también entre los jugadores, efectos que vamos a tener, otros elementos de los edificios, y también se les volteará cuando se vayan conformando y se vaya llenando ese tablero con estos edificios, que están muy chulos. Después, como os decía, los dispensadores para las cartas, ya veis, monedas de 5, de 1, de aquí de este troquel iremos conformando los elementos que nos permiten los dispensadores no, son los elementos que alojan las cartas de población y de precio, o sea, por lo tanto, y de mineral, y por lo tanto el precio al que hay que pagar los diferentes elementos del juego. Así tendremos el tablero. Ahora lo vamos a ver, es un tablero que se conforma como una especie de puzzle, voy a decir de puzzle, porque son 3 piezas, o sea que tampoco, 4 piezas, tampoco es que tengan mucho más. El tablero de doble cara, recordaros en función de, tiene más espacios o menos espacios si estamos jugando partidas de 2 jugadores o de 3 y 4 jugadores. Será el tablero de ciudad, el que es de tono gris, el tablero de mina, el que es de color oscuro. Ya de componentes, estos son marcadores generales, marcadores de ronda y marcadores de impuestos. Y después vienen los elementos para cada uno de los jugadores, porque la verdad es que vamos a tener un montón de marcadores y también los mineros, como unos bustos de mineros, las casas, bueno, un montón de elementos que vamos a tener. Mazo de cartas, fundamental porque las acciones se van a realizar a través de las cartas. Estos serían los tableros de los jugadores. Vamos a tener que retirar este troquel para hacer ese doble espacio, lo vamos a tener que plegar el tablero sobre sí mismo para crear ese tablero de doble nivel. Las fichas de pelícano, las fichas de los diferentes gremios, que como os decía, cada jugador actuará con 3 gremios diferentes, y las fichas de los patricios, que se utilizan 3 de cada color en las partidas. Los patricios van a provocar puntuaciones a partir más o menos de la mitad de la partida, no exactamente, pero más o menos a partir de la mitad de la partida. Luego tenemos el tablero que nos guía sobre las rondas, sabéis que también se conforma tipo puzzle, el tablero que nos guía a través de las rondas, y que también es el marcador de impuestos. Aquí irá el marcador de rondas, teníamos los marcadores por aquí, al principio los vimos, aquí los tengo. El marcador de rondas irá marcando por aquí, el marcador de impuestos irá marcando esta zona. Ya veis, 6 rondas si estamos jugando a 2 o 3 jugadores, y tenemos 5 rondas si estamos jugando a 4 jugadores. Como siempre, los elementos se adaptan al número total de jugadores. Aquí tenemos las losetas de mina, alguna también ya quiere destroquelarse antes de tiempo. Son las losetas de mina, que va a haber de nivel 1, de nivel 2 y de nivel 3. Vemos ahí más monedas, y vemos como las losetas de mina, que las cogeremos volteadas sin saber lo que contienen, después en un sistema parecido al de los edificios tendrán unas reglas también de colocación, tendrán un coste madera que habrá que pagar, es decir, las unidades de madera por el valor que tenga la madera en esos marcadores económicos que tiene el juego, y después tendrán diferentes efectos, y con la entrada en concurso de las estrellas que tienen estas losetas se provocarán también puntuaciones al final de la partida. Vamos a tener también un tablero para la mina, en el que pondremos esas losetas de la mina. Tendremos una zona para poner la tecnología de la mina, donde nos indicará si tenemos que robar 1, 2, 3 o 4 losetas, y luego la zona donde se almacenarán esas losetas de nivel 1, 2 y 3, y la zona de descartes. Tablero también para la mina. Y luego este tablero de aquí, que se puede desprender y que viene con un color diferente, nos indican las instrucciones que no lo destroquelemos, porque todos estos elementos que están aquí es una pieza de repuesto para cada uno de estos elementos, una ficha de repuesto para cada uno de estos elementos que no destroquelaremos, y nos quedaremos así en la caja del juego. Si preferís destroquelarlo y guardarlo todo en una bolsita, bueno, eso ya es decisión vuestra, pero viene este troquel añadido con una ficha extra de cada uno de estos elementos por si alguna se pierde, bueno, porque son principales y fundamentales en el juego.
Bueno, y por último, algún elemento más, tenemos el tablero de ayuntamiento, el tablero donde van a puntuar los patricios. Ya os digo que esto, bueno, pues también se va conformando el puzzle. Este sí que no tiene doble cara, aunque viene ilustrado, como veis aquí. Podría ser de un color liso, pues viene ilustrado, como si fuera la ciudad, que va a ser el tablero de ayuntamiento, donde van a estar las losetas de los edificios, tanto de los gremios como los edificios públicos, y después donde los patricios, los jugadores podrán pagar por introducir a los patricios en juego y provocar puntuaciones al final de las rondas a partir de la mitad de la partida. Bueno, pues más elementos de troquel y al final esos pequeños elementos para pegar los tableros de jugador, como pasaba también en Starship Captains, que era un juego de la misma editorial y que también nos trajo en español de Beer. El juego cuenta con una carta de evento como promo del juego y una carta de evento que tienen efectos al final de las rondas cuando se juega a 2 jugadores. Hay un pequeño mazo de cartas de evento, viene una extra como promo en esta primera edición del juego por parte de The Beer. Visteis las monedas que trae el juego, todas estas monedas de cartón que aquí podemos ver. Bueno, pues también vamos a tener las monedas, la posibilidad de utilizar las monedas metálicas. Y ya os adelanto que estas monedas metálicas, aquí viene esta caja con las iniciales de la editorial, estas monedas metálicas son espectaculares. Estas monedas metálicas que, bueno, son de 20, de 5 y de 1, como vemos aquí, están muy bien. Vais a ver si podéis ver un poquito más el detalle de las monedas, porque la verdad es que están muy bien, son muy chulas estas monedas y le van a dar otro toque a este juego, a este Kutná-Hora. Estas monedas metálicas, bueno, pues que vienen pues, todas las necesarias para nuestras partidas y le dan un toque de deluxe al juego chulísimo. Las fases por las que pasan los tableros de jugador. Así es como nos vienen los tableros en la caja, nos vienen sin preparar. Hay que plegar, bueno, primero hay que destroquelarlos para eliminar todos estos elementos y que luego se puedan utilizar como esos tableros que os decía de doble nivel. Luego los plegaremos el tablero sobre sí mismo y tendremos aquí unas marcas para utilizar estos adhesivos de doble cara. Doblaremos el tablero sobre sí mismo. Y después de realizarlo, pues ya tenemos aquí, nos quedará así el tablero conformado ya con todos los elementos. Aquí será donde pongamos las 3 losetas de gremios que vamos de alguna manera a representar y a poder construir sus edificios. Aquí es donde iremos colocando las losetas, porque lo que haremos para construir será primero conseguir los permisos. Con esos permisos conseguiremos un tipo de edificio a construir, después tendremos que reservar terreno y finalmente construirlo en la parcela que hayamos reservado. En reservar terreno, conseguir la loseta, no hay un orden establecido, se puede hacer primero una cosa y luego la otra. Bueno, eso ya lo iremos viendo en el tutorial. Ya veis todos los elementos que va a tener cada jugador en su tablero de doble nivel, en el que, bueno, pues vamos a tener nuestra reputación, por decirlo de alguna manera, los edificios que vamos a poder ir construyendo, los mineros, los diferentes marcadores, los tokens para poder reservarnos parcelas de terreno, y luego tendremos otros marcadores más por si alguno de los elementos tenemos que medir a partir de 10 en adelante, y el marcador general de puntos para el tablero. Aquí tenéis cómo quedaría el tablero principal conformado para jugar las partidas a un mayor número de jugadores. Y evidentemente, bueno, esto sería para 3 y 4 jugadores, como ya os decíamos, en estas 4 partes que tiene el tablero, que no es un tablero que se doble y se desdoble, sino que se monta esa especie de puzzle, y esta sería la zona que queda para 2 jugadores. Como veis, el tablero, bueno, pues con este sistema de puzzle se monta y se desmonta, no es un tablero de hojas que se vaya plegando. Como os decía, veremos un poco más, bueno, un poco más no, veremos en detalle absoluto todos los componentes y aprenderemos cómo se juega en el próximo vídeo que publicaremos pues en muy breve plazo, pero nos faltaban también por ver las cartas. Fijaos, aquí vamos a tener esas cartas de evento, que hay evento de tipo B y evento de tipo A. Sabéis que viene una carta promo con esta primera edición, son cartas que se utilizan a 2 jugadores y que van a
provocar, pues eso, eventos al final de las rondas cuando jugamos a 2 jugadores para paliar la ausencia de un mayor número de jugadores. Después tendremos este mazo de cartas, que son las cartas de gremios, y que nos van a marcar el reparto de los diferentes gremios. Son los setas que vamos a incorporar en nuestro tablero de jugador, como veíamos antes, y que nos van a indicar con qué 3 gremios vamos a jugar nosotros esa partida, porque solo podremos construir edificios de esos gremios. Partidas para 2, para 3, para 4 jugadores, se cogerá una carta y ya explicaremos cómo se hace el reparto de gremios cuando hagamos el tutorial. Estas cartas, fijaros la variabilidad que también tiene, estas cartas de inicio del tablero de mina, lo que nos va a marcar es según si estamos en partidas de 2 o de 3 y 4 jugadores, porque hay más o menos espacio, donde se van a ubicar las primeras losetas de roca que van a ocupar determinados espacios en la mina, bueno, que van a interferir en donde podemos colocar nosotros nuestras losetas de mina, pero también van a participar en el recuento de estrellas al final de la partida y que provocará una puntuación también final, eso lo veremos en el tutorial. Después tenemos las cartas de los jugadores, ya veis que están identificados por el signo que viene en la portada también, y luego por los colores de los 4 jugadores. Estas cartas van a ser iguales para todos los jugadores, van a tener las acciones, las diferentes acciones que podemos realizar, van a estar las acciones duplicadas y luego vamos a tener un comodín. El juego se conforma de varias rondas, alguna más o alguna menos en función del número de jugadores, y cada ronda tiene 3 turnos. Y en esos turnos vamos a jugar las cartas. No hace falta que estén ocultas porque todos tenemos las mismas. En esos 3 turnos vamos a jugar 2 cartas en el primer turno, 2 cartas en el segundo turno y una única carta en el tercer turno. Y podemos elegir por qué lado de la carta, bueno, por qué lado de acción, esta carta tiene 2 acciones, edificio y terreno, tendremos que especificar por qué lado la utilizamos. Y con estas cartas iremos realizando las acciones. Y por último, los mazos de cartas que intervienen en la parte económica del juego. Van a estar colocados en esos expositores que os decíamos antes, y con esas tablillas se van a marcar pues, los precios de los productos, que van a ir fluctuando. Este es el mazo que establece los precios del mineral, el mazo que establece los precios de la madera, de los alimentos para la ciudad. Y ya tenemos preparados los elementos que van a marcar la economía de Kutná-Hora. Ya veis perfectamente con todo este troquel cómo hemos conformado estos elementos que van a tener los diferentes recursos, productos, bueno, todo lo importante para la economía del juego, esa parte que tiene. Aquí introduciríamos los mazos de cartas, ya veis que se colocan ahí y se ven los valores que ofrece en cada momento cada uno de los mazos. ¿Qué va a ocurrir? Que por acciones del juego se van a ir sustituyendo estas cartas, entonces van a cambiar los valores. Las cartas tienen doble cara porque cuando llegan al final se les da la vuelta y la cosa se va también complicando, pero además también estos marcadores van a ir cambiando su ubicación y van a ir también descubriendo nuevos valores en las cartas. Pues hasta aquí el primero de los vídeos de Kutná-Hora, la novedad de Debir, que llegará en los días inmediatamente posteriores a la publicación de este vídeo de unboxing, el primero de los 2 vídeos que vamos a hacer de este juego, porque muy pronto, traeremos el cómo se juega de este Kutná-Hora. Ahora el unboxing, acordaros de la carta promo, la carta de evento promocional, las monedas metálicas que están espectaculares y por supuesto estos tableros de jugador con todos estos elementos, con todos estos componentes. Por el momento, la conclusión del unboxing es que da muy buenas sensaciones, muy completo, mucho material, muchos componentes. Recordar también los expositores para todo el tema económico y control de la economía y de los precios en la ciudad. En fin, muy buenas sensaciones en el unboxing. Ahora vamos a darle partidas, pero muy pronto traemos el cómo se juega y nuestra opinión completa. Gracias como siempre por ver el canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Recordad suscribiros si no estáis suscritos, activar la campanita, es totalmente gratuito y a nosotros nos apoya un montón. Nos vemos muy pronto en el cómo se juega de Kutná-Hora, aquí en el canal de Minimipel. Gracias a todos y adiós.